veces uno puede hallar que es repetitivo, ¿cierto? Decir que bueno es nuestro Dios. Puede sonar repetitivo, pero ¿sabes qué? Uno le da las gracias cada día a nuestro Señor y uno puede ver la mano de Dios a favor de su vida. Amén. ¿Sí? Amén. Porque podemos ver que muchas veces estamos cansados, agotados, ¿cierto? Del quehacer del día, pero Dios renueva la fuerza. Amén. Para poder llegar, ¿cierto? A alabar y bendecir su nombre. Amén, amén. Y eso es bueno y bonito, ¿cierto? Sí, Señor. Eso es repetitivo, ¿cierto? Pero es motivo de dar las gracias, ¿cierto? Y recordarlo día a día, ¿cierto? Amén. De que nuestro Dios es bueno, ¿cierto? En todo momento y en todo tiempo. Así es, amén. Bueno, su palabra se va a encontrar en Malaquías, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Está justo atrásito antes que empiece el Nuevo Testamento, antes de Mateo. La última. Malaquías capítulo 3, versículo 3. Lleva por título, dice, diferencias entre el justo y el mal. Amén. Si bien lo encontraron, ¿cierto? Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, porque de más es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonare, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios bendiga su palabra. Amén. Inclinémonos. Amado Dios, Padre amado, gracias te damos, Señor Dios mío, por poder escuchar esta palabra, Padre amado Dios mío. Te vaya a dar, Dios mío, la exhortación, Padre amado Dios mío, el entendimiento, Dios mío, y la sabiduría para poder entenderla, Dios mío. Padre amado, Dios mío, usted vaya abriendo, Dios mío, nuestros oídos espirituales, Dios mío, para poder escuchar su voz, mi Señor del cielo, y retener, Dios mío, lo que usted quiere decir, Dios mío, a nuestras vidas, Padre de la gloria. Padre amado, para que en aquellos momentos, Dios mío, de debilidad, de flaqueza, mi Señor amado, podamos, Dios mío, entender, Padre de la gloria, que todo proviene de ti, mi Señor amado, Dios mío. Padre de la gloria, te pedimos, Señor Dios mío, Padre amado, una bendición para esta palabra, Cristo de la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Sabe que uno esto lo puede ver, cierto? Muchas veces lo hemos vivido nosotros mismos. Antes que conociéramos al Señor, y muchas veces estando dentro de la iglesia, porque muchas veces nos sentimos, cierto, afligidos, cierto, cansados, y sentimos a nuestro Dios lejos de nosotros.
Y muchas veces nos hemos preguntado que cuándo pasará, ¿cierto? ¿Cuándo pasará la prueba, ¿cierto? ¿Cuándo pasará muchas veces nuestra tristeza? Pero ¿sabe qué? A pesar de la tristeza, ¿cierto? A pesar muchas veces de desaveniencia en nuestra vida, Dios lleva tiempo, ¿cierto? Para poder levantarnos, ¿cierto? Para poder, ¿cierto? Llevarse esa tristeza, aunque sea por un momento. Esa tristeza Dios se la lleva, ¿cierto? Amén. Y nos pone, ¿cierto? Su gozo, ¿cierto? Su amor en nuestra vida. Y ese aliento, ¿cierto? A poder seguir creyendo en nuestra Amén, vida. amén. Muchas veces el mundo, ¿cierto? No se explica cómo uno puede seguir sirviendo al Señor, a pesar de la prueba, ¿cierto? Y ahí nosotros podemos ver la diferencia entre aquel que busca a Dios y aquel que no busca a nuestro Señor. Amén, amén. ¿Cierto? Porque dice, ¿qué hemos hablado? Dice, ¿qué aprovecha que guardemos tu ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Claramente que nos aprovecha, ¿cierto? Es provechoso, ¿cierto? Dice que un día, ¿cierto? El Señor va a quitar la prueba, ¿cierto? Que debemos solamente esperar y confiar en Él. Amén. Si Dios lo habló, ¿cierto? Él lo cumplirá. Amén. Porque dice que sus promesas tarde o temprano se van a cumplir. Pero es el tiempo de nuestro Señor. Amén. Es el tiempo, ¿cierto? De nuestra vida, porque nosotros somos apresurados para caminar, ¿cierto? Para correr muchas veces en este Evangelio. Y debe ser lento, ¿cierto? Para poder, ¿cierto? Como los bebés. Los bebés caminan lento, a veces quieren caminar rápido, ¿cierto? Y se caen. Así es. Y nosotros tratamos, ¿cierto? De caminar, ¿cierto? De la mano. Así es nuestro Señor hoy en día. Quiere que nosotros caminemos, ¿cierto? De la mano. A pesar, ¿cierto? Que tengamos tristeza, ¿cierto? Aflicciones. Pero confiemos en nuestro Señor. Amén. Que nosotros, ¿cierto? A pesar de la prueba, podamos siempre presentar a un Dios de poder, ¿cierto? Un Dios que nos restaura. Que aunque nos pueda faltar, ¿cierto? Todo, debemos confiar en un Dios poderoso, ¿cierto? En un Padre, ¿cierto? Que es rico, ¿cierto? Nos puede faltar todo. Pero dice la palabra de Dios que Él es el dueño del oro y de la plata. Por eso debemos estar confiados en nuestro Señor. Que nada nos faltará. Y Él nos va a suplir. Sí, Señor. Dice, decimos pues ahora, bienaventurados, dice, son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo prosperados, no solo son prosperados, sino tentaron a Dios y escaparon. Ayúdanos. Muchas veces, cierto, también estamos mirando hacia el lado. Miramos para el lado, cierto, aquel que le va bien, cierto, aún haciendo todo lo mismo. Muchas veces hemos visto, lo comentaban nuestros hermanos de allá de Quintero, ¿cierto? Ellos también lo comentaban y nosotros podemos ver. Decían el hermano Fernando, el hermano Fernando decía que él a lo mejor antes, ¿cierto? Tenía mucha plata en su bolsillo, Sí. pero no era feliz, ¿cierto? No era contento, no podía dormir, porque pensaba, ¿cierto? Que venía, ¿cierto? Por su vida. Hombres más malos que se creían más malos que él, pero él decía que él era el más malo. Él decía que él era el más malo, ¿cierto? Que él se sentaba en un sillón creyéndose un rey, pero hasta que conoció, ¿cierto? A este rey poderoso, Amén. aquel que trajo la paz y la tranquilidad a su vida. Así Amén. que hoy en día, ¿cierto? A lo mejor antes podía tener millones en sus bolsillos, pero no era capaz, ¿cierto?, de poder comer un pan tranquilo. Así No era es. capaz de dormir, ¿cierto?, tener una familia llena de amor, ¿cierto?, y de alegría. A lo mejor, ciertamente, como personas, ¿cierto?, como el mundo, muchas veces ostentamos tenerlo todo para poder estar tranquilos. Pero saben que estando dentro de la casa de oración, estando de la mano del Señor, lo tenemos todo. Tenemos la paz, la tranquilidad. Y él lo decía, que a lo mejor hoy con 10.000 pesos, antes decía que se comía 2, 3, 4 pollos, hoy con 10.000 pesos se podía comer un pollo, pero era feliz, dormía tranquilo. Sí, amén. Y seguía pensando en que el Señor iba a proveer. Sí, amén. Imagínense, para nosotros, ¿cierto? Como dicen los pastores, los hermanos, los que vamos allá, es una inyección de fe. Sí, a amén. poder creer, ¿cierto? Sí. Que con poco podemos seguir siendo tranquilos. Amén. Dormimos tranquilos. Amén, Amén. amén, Si amén. estamos enfermos, Gloria a venimos Dios. a la iglesia, ¿cierto? Y confiamos que creyendo en que si pasamos, ¿cierto? Confiamos en el Dios, ¿cierto? Que nos va a sanar. Amén. A pesar, ¿cierto? Que no tengamos nada en un bolsillo, no tengamos dinero para llegar a un hospital, aquí está el Dios, ¿cierto? El que se Amén. mueve en las aguas, dice Amén. la palabra, para poder, ¿cierto? Estar a favor de su vida, estar a favor de mi vida.
Aunque podamos ver prosperar al hombre malo, ¿cierto? Nosotros somos prosperados, ¿cierto? ¿En qué? En lo espiritual. Eso Amén. debe ser nuestro anhelo, ¿cierto? Sí, Señor. Ser prosperados, ¿cierto? En lo espiritual. En poder seguir llegando, ¿cierto? A nuestra casa de oración. En poder seguir llegando a buscar presencia de nuestro Amén. Dios. Para que Él pueda, ¿cierto? Llenar nuestra vida. Porque sin Cristo somos vacíos. Amén. Y así es el mundo. Así decía nuestro hermano, ¿cierto? Que sin Cristo él se sentía vacío. Él no tenía nada. Podía tener plata, ¿cierto? Pero tenía muchos problemas. Imagínense, contaba que una vez estaba una hora, ¿cierto? Disparando. Pero cuando vio, ¿cierto? Que una chapa normal detuvo una bala. Hoy en día nosotros podemos ver que hasta con un martillo se nos tira una chapa. Sí. Pero, ¿cierto? Hay un propósito mayor. Amén. ¿Cierto? Dios, ¿cierto? Lo escogió para que él pudiera, ¿cierto? Hablar, ¿cierto? De su mano poderosa. De que un día le salvó, ¿cierto? Sí, amén. Amén, amén, Aunque amén. aquellos por el que ellos se rodeaban, hoy no creen, ¿cierto? No le creen. Dicen que no le creen que él sirva a Dios. Pero mientras él crea, mientras él pueda seguir sirviendo a este Dios maravilloso, basta y sobra. Amén. Aunque el mundo no Señor. pueda creer, ¿cierto? En que nosotros buscamos a este Dios maravilloso. Porque la gente dice, yo como que no creo, como que no está en su onda, no está en su momento. Y eso es que uno lo puede ver, ¿cierto? Metido en el hoyo, ¿cierto? En el hoyo, ¿cierto? ¿De qué? De la tristeza, la amargura, la separación. Nosotros podemos ver, ¿cierto? Y uno puede dar testimonio de que nosotros conocemos un Dios que restaura nuestra vida, que restaura los matrimonios a pesar de las pruebas, las dificultades. Y es Dios, ¿cierto? El que hace perdonar todo. Muchas veces nosotros en nuestros corazones no perdonamos. Hasta que Dios, ¿cierto? Corta, ¿cierto? Esas cadenas de nuestra vida, ¿cierto? Amén, sí, Saca sí. esa capa que muchas veces nosotros ponemos en nuestro corazón. El no perdonar al rey. Pero si nosotros perdonamos, el mundo podrá ver, ¿cierto? Que Dios obra en nuestra vida, en nuestro corazón. Y eso hace la diferencia entre aquel que conoce a Dios y aquel que no conoce a Dios. Y nosotros tenemos el favor, podemos escuchar la voz del Señor. Sí. Cuando nosotros anhelamos verdaderamente en nuestro corazón, ¿cierto? En sentir las caricias de nuestro Padre, el Señor viene, ¿cierto? Y nos acaricia. Sí, amén. Y es hermoso sentir. Gloria a Dios, sí, Es Señor. hermoso muchas veces, por más que queramos, ¿cierto? En nuestra casa poder sentir, ¿cierto? A través de una alabanza, el Señor viene a llenar nuestra vida. Así es, Señor. ¿Cierto? Es verdad. En la oración. A veces es importante orar aunque nos cueste. Nos cueste orar, pero en el momento que se lo dedicamos de corazón al Señor, Él llena nuestra vida. Amén. A lo mejor cansados, ¿cierto? Agobiados por el día, por los problemas, ¿cierto? Distintas situaciones, pero el Señor, ¿cierto? A través de la oración llena nuestra vida. Porque sabe que es una oración, ¿cierto? Dedicada hacia Él. Amén. Porque no solamente nos acordamos de nosotros, porque Dios conoce nuestro problema, conoce nuestra necesidad. Pero Dios, cuando ve un corazón que agrada a Dios, cuando oramos por el rey, por aquel que no le conoce, por aquel que está en el problema y en la aflicción. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó el libro de memoria delante de Jehová, delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Miren, ¿saben que este versículo yo creo que se responde solo en el capítulo 4, versículo 2, que está al frente? Dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como Gloria a Dios. becerros de la manada. Gloria a Dios. Imagínense, para nosotros, los que tememos a Jehová, que nuestro corazón pueda estar el temor a nuestro Dios, ¿cierto? Amén. Para que puedan hacer día a día, ¿cierto?, el sol de justicia. Si bien es cierto, la palabra de Dios dice que el sol sale para justos e injustos, ¿cierto? Para buenos y malos. Pero nosotros, dice aquí, dice que tenemos, ¿cierto?, el favor de nuestro Señor. Amén. Sí, amén. Gloria a El favor de Dios. justicia, ¿cierto? Y saltaremos, ¿cierto? Y saldremos como becerros en la manada. Gloria a Y Dios. así es donde el mundo no entenderá, ¿cierto?, que por qué nosotros somos contentos, que por qué nosotros somos agradecidos, pero es porque nosotros creemos y tememos a un Dios poderoso. Amén, amén. Sí, Señor. Ahí está la diferencia, ¿cierto? Y nos hace entender, ¿cierto?, que es necesario temer a nuestro Señor. Es necesario buscarle día a día para poder tener ese favor, porque si no estaríamos igual que el mundo. Sí, Señor. En soledad, ¿cierto? En pena, en tristeza. Porque así vemos al resto. Aún nosotros los vemos, aún hablamos del Señor, pero no se dan el tiempo de conocer a este Dios maravilloso. Y siguen en sus penas,
siguen en su tristeza. Y de verdad que es triste verlo en esa soledad. Es triste ver, ¿cierto? Hoy en día, ¿cierto? Los matrimonios, cómo se separan. Así es. De verdad que da pena. A lo mejor uno como matrimonio, ¿cierto? Pasa problemas, dificultades. Muchas veces uno se quiere separar, quiere cerrar los ojos, ¿cierto? Y decir, va. Pero ¿sabe qué? Nuestro Señor no quiere eso para nosotros. Nuestro Señor quiere cosas más grandes, quiere Amén. cosas más bonitas para nosotros. Sí, Y amén. para todo aquel que le busca. Sí, Señor. Es difícil, ¿cierto? Es difícil el matrimonio. Así como es difícil el matrimonio, es difícil caminar. Es difícil servirle a nuestro Dios. Porque se va a levantar una u otra prueba. Se va a levantar muchas veces que no podamos venir a la iglesia. Ayúdanos, Dios. Pero fiel, ¿cierto? Es aquel que sigue nuestros pasos. Amén. Dice, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonare, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Imagínense, especial tesoro somos para nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Aún y nosotros lo creemos muchas veces, que somos algo tan especial para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo también juega con nuestra mente. Muchas veces, cierto, entra en nosotros el decaimiento, el no sentirnos especial. A lo mejor para nuestra pareja, ¿cierto? A lo mejor para nuestros compañeros, nuestra familia no somos especiales. Pero para este Dios, ¿cierto? Somos especiales. Amén. Somos piedras preciosas. Gracias a Dios. Gracias. Dice, en el día en que yo, dice, actúe y los perdonaré. Muchas veces creemos que ni siquiera la gente en el mundo piensa que no tenemos el perdón de Dios. Por muy cosas malas que hagamos, ¿cierto? Pero el Señor dice que Él con todo nos recogerá. Sí, amén. Aún con lo más malo que hiciéramos en esta vida, si nosotros nos acercáramos a Él, ¿cierto? Y le diéramos nuestro corazón, ¿cierto? Una alabanza sincera, Él con todo nos va a recoger. Amén. Porque Él quiere lo bueno para sus hijos, Él nos quiere, ¿cierto? Rescatarnos, perdonar, dice. Así es. Como el hombre dice que perdona a su hijo, que le sirve. Eso quiere nuestro Gloria a Señor, Dios. que nosotros le sirvamos. ¿De qué manera, cierto? Hablando de su grandeza, hablando de su palabra. Enseñándole al mundo, ¿cierto? ¿Quién es Dios? Eso quiere nuestro Señor, que nosotros le sirvamos. Que día a día, ¿cierto? Por más pequeña que sea la tarea de la iglesia, podamos servir. Amén. Amén. Que tengamos un corazón dispuesto, ¿cierto? Aunque amén. sea, ¿cierto? A barrer, a correr las bancas, ¿cierto? A hacer el baño, ¿cierto? Todo trabajo es importante. Porque sabe que dice, Dios, ¿cierto? Que le dijo que le sirvan de una u otra forma. Porque todos somos importantes. Amén. En una mano, ¿cierto? Hasta una uña, por más que muchas veces podamos verla que es insignificante, ¿cierto? Un trozo de uña. Pero muchas veces, ¿cierto? Si se nos corta la uña, nos duele. Así es. Así somos dentro de la casa de oración. Un hermano que no llega, ¿cierto? Un hermano que se le echa de menos. Le duele al Señor Amén. que se quede en su hogar. Porque obviamente nos quedamos, ¿cierto? En el sueño de la indiferencia, ¿cierto? No le buscamos dentro de la pereza de nuestra vida, en nuestros corazones. Y es cierto. O aún muchas veces podemos venir todos los días, pero también entra la pereza en nuestro corazón. Y eso lo pedimos muchas veces a nuestro Señor. Que pueda llevarse, ¿cierto? Toda pereza, ¿cierto? Toda flojera de nuestra vida. Porque queremos agradarle. Queremos que en realidad nosotros podamos ser un día, ¿cierto? Tierra deseable para el reino. Amén. Para que ellos puedan, ¿cierto? A lo mejor no yendo a la iglesia, pero aunque sea una palabra entregarte. Porque muchas veces, ¿cierto? La gente dice, no, yo me porto muy mal. ¿Sabe qué? No sé, yo lo he escuchado y me han dicho, ¿sabe qué? Ya llevo 3 fines de semana portándome mal y no he ido a la iglesia, pero hábleme del Señor, dicen. Pero en su corazón también está el anhelo. Sí. Y que nosotros podamos guardar, ¿cierto? Esta palabra para aquellos, dice el Señor. Amén. Para aquellos que la necesitan. Amén. Aún así, ¿cierto? En su debilidad, ellos anhelan escuchar palabras del Señor. Aunque no se sientan dignos de llegar a una casa de oración. Aún nosotros no somos dignos, ¿cierto? Pero llegamos, ¿cierto? Delante de la presencia de nuestro Señor. Amén. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios, entre el que sirve y el que no le sirve. Y nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Entre nosotros. Que si servimos a nuestro Señor, ¿cierto? No tenemos temores, ¿cierto? Dormimos tranquilos. Sí, amén. Nuestros hijos son hijos de honra donde quieran que van. Siempre son bien mirados, son bien atendidos, los miran de buena forma.
al Señor, ¿cierto? Para los papás muchas veces es de tristeza, pero aunque muchas veces nos falte, ¿cierto? Yo me recuerdo a mí, yo cuando era pequeño, yo era, de verdad, yo era, no sé si malo, pero era conversador, peleador, contestador, las tenía todas. De verdad, mi mamá me pegaba mucho. Puede sonar mentira, pero es cierto, porque cada padre, es cierto, quiere lo mejor para sus hijos. Amén. Quiere lo mejor. Y así nuestro Señor va a querer lo mejor. Pero hoy en día, cierto, vemos que Dios transforma nuestra vida. Sí, Señor, amén. Muchas veces, a lo mejor a la hora de grande, quisiera contestar cosas. Pero podemos entender, cierto, que gracias a nuestro Señor es mejor callar a veces. Sí, amén. Es mejor callar, como dice la gente, hacerse el tonto, el loco, como lo quieran llamar. Pero es necesario. Podemos ver, cierto, con el tiempo de que Dios hace un cambio en nuestra vida. Que lo único que hoy en día queremos es hablar de nuestro Señor. Como decía Julián, decía, y no avergonzarnos. No avergonzarnos, cierto, de nuestro Cristo. Porque un día si nos avergonzamos, dice la palabra que Él se va a avergonzar de nosotros. Y eso es lo que no queremos, ¿cierto? Amén. O no quedarse en la casa. Muchas veces la gente piensa que porque los hijos se portan mal, ¿cierto? Se quedan en las casas. Pero es un gran error. Porque estando aquí, Dios es el único que transforma nuestra vida, transforma nuestros corazones. Imagínense, uno hace la diferencia. Imagínense, Julián siempre tranquilo. La Amparo desordenado tanto. Va, corre, a lo mejor yo antes me podía enojar, pero solamente espero en Dios, ¿cierto?, que un día se tranquilice. Amén. Porque en realidad no todos los hijos son iguales. Sí, amén. A lo mejor yo quisiera tenerla sentada igual que Julián, al lado mío en la banca, pero es distinta. Así es. Imagínense, yo a lo mejor yo por no querer que rompa un carrón me voy a quedar en la casa. No. Aunque muchas veces, claro, uno le dice, o uno se pregunta cuando la Susana, que no se porta bien. Pero eso no es motivo, ¿cierto?, de quedarse en el hogar. Sí, No amén, es amén. motivo, ¿cierto?, a lo mejor de que uno de los dos se quede, sino que podamos los dos, ¿cierto?, buscar a nuestro Señor. Amén. A pesar que a lo mejor corra para allá, corra para acá. Pero lo más importante, ¿cierto?, es buscar a nuestro Dios, ¿cierto? Amén. Porque Él nos Señor. mira, ¿cierto?, dice su palabra, como tesoro especial. Sí, Señor. gracias, Señor. Como tesoro especial nos mira el Señor, imagínense. Si nosotros queremos que Dios obre en nuestra vida, si nos quedamos en la casa no va a obrar. Gracias, Rey de Gloria. En cambio, estando aquí, ¿cierto?, aunque con poca gana, con poca fuerza, el Señor nos ama. ¿No? Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, saben que esta es su palabra, ¿sí? Y la